de ansiedad y depresión nos viene a hablar Ana María Jiménez, médico psiquiatra, psicóloga y orientadora educativa, que nos cuenta que con 17 años, que es la edad que tenéis algunos de los presentes, una vez superada su selectividad, tuvo que decidir qué carrera elegir y se decidió por la psiquiatría. ¿Por qué? Pues porque le pudo la curiosidad por el ser humano, el deseo de ayudar a los demás, y también ha dedicado gran parte de su profesión a la orientación educativa precisamente por esas razones. En la actualidad ejerce como psiquiatra en la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Virgen del Rocío, en el equipo del doctor Crespo, y en el que espera poder contribuir a su objetivo de aumentar los puentes y la sinergia entre la salud mental y la educación. Recibamos con un fuerte aplauso a Ana María Jiménez. Bueno, la ansiedad no es más que una activación, ¿no? Una activación de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, que es respuesta a una situación amenazante, ¿no? Una situación amenazante que puede ser real o imaginaria. Cuando percibimos una situación como amenazante, pues nuestro organismo, de una manera que quizás sea adaptativa, se activa. Empiezan pues a segregarse neurotransmisores y hormonas que nos ponen en marcha para hacer las dos cosas que sabiamente nuestro organismo tiene para reaccionar ante una situación de amenaza, que es o huir, como yo hubiera querido, salir corriendo, o atacar, ¿no? Por tanto, la ansiedad realmente no es en sí una patología. O sea, todos estaréis diciendo, de alguna manera o de otra, viviréis momentos en los que experimentáis la ansiedad, tan conectada con el miedo y tan conectada con la preocupación. La ansiedad pasa a ser, digamos, patológica o un problema en el que del que tenemos que ocuparnos cuando es tan intensa o su cualidad es de una determinada manera que hace que interfiera en nuestra vida cotidiana. Y cosas que hacíamos antes con total normalidad, relacionarnos con nuestros amigos, con la familia, estudiar, dormir, empezamos a no poder hacerlo. Entonces, es cuando tiene que saltar nuestra voz de alarma, ¿no? Porque puede ser que necesitamos, bueno, pues ayuda profesional o por lo menos hablarlo con alguien para que nos oriente. La ansiedad, además, bueno, pues no siempre se manifiesta de la misma manera. A veces, pues, bueno, es de una forma como más general, ¿no? Un estado como permanente de preocupación por todo, ¿no? Y si le pasa algo a mi hija, y si suspendo, y si se ríen de mí, y si es vivir un poco con el easy, ¿no? Me acordaba me gustaba esta frase, ¿no? Del escritor: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron, ¿no? Bueno, pues esa mente, ¿no? Esa mente preocupona que hace que continuamente estemos easy, 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 ¿no? Bueno, pues eso tiene un carácter, no, como decía antes, no siempre patológico, temperamental. Fijaros que además la ansiedad ha sido muy importante para la supervivencia de la especie, ¿no? Leía que teníamos dos antepasados que se encontraron en una cueva. Uno dijo, yo voy a entrar, y otro dijo, uy, esto puede ser peligroso. Al que entró se lo comió el oso. Entonces nuestro antepasado es el que tenía preocupación. Es decir, que la ansiedad realmente tiene un carácter de adaptativo. Es cuando nos supera en intensidad y en capacidad de respuesta, cuando, como decía, tenemos que buscar ayuda. A veces esa preocupación no es tan general, sino que aparece como más episódicamente, ¿no? Tenemos un episodio brusco, muy molesto, de miedo, se activa nuestro corazón, de taquicardia, nuestra respiración, sudamos y pensamos que, bueno, incluso que nos va a dar un infarto, que algo malo nos puede pasar, ¿no? Puede ser lo que se llama un ataque de pánico, ¿no? Que además después se pasa muy mal. Y después tenemos miedo a que nos vuelva a pasar, incluso tenemos miedo a ir a los sitios o a estar en sitios donde si nos pasa no pudiéramos salir o no pudiéramos recibir ayuda, ¿no? Bueno, pues esa es otra de las maneras de manifestarse la ansiedad. A veces, bueno, pues tenemos ansiedad ante situaciones de eso. Mi amigo Manuel sabe mucho de fobias ante estímulos específicos, de cosas que a lo mejor, bueno, pues podrían dar algo de miedo, como volar, pero ya se convierte en un miedo insuperable que te impide poder volar, ¿no? O bueno, puede tener también
Y yo creo que en eso en la adolescencia, yo que tengo 2 hijas adolescentes, pasa mucho. Tenemos tanta presión social por tantas cosas que a veces pues, puede ese miedo, esa preocupación por los otros, porque van a pensar si voy a quedar bien, si no voy a quedar bien, si voy a ir bien, si no voy a ir bien. Pues cuando esa preocupación te lleva a evitar las situaciones sociales y empieza una cosa peligrosa, que es el aislamiento, y empiezas a no relacionarte, pudiéramos estar ante una fobia social, ¿no? Bueno, pues he dicho algunos, pero podríamos tener más formas o más colores o formas de manifestarse los problemas de ansiedad. Y como decía el doctor Crespo, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero es cuidarnos. Ya veremos después cómo. Y podemos cuidarnos con cosas muy sencillas y muy baratas. Tampoco hace falta una gran inversión para cuidarnos y evitar tener ansiedad. Bueno, una de las más importantes, yo estoy viendo la cara de mi Pablo ahí riéndose, y de Andrés y de Marta y de María, bueno, es el apoyo de los demás, y del doctor Crespo y de Manuel y de Natalia, ¿no? Esa mano amiga que te recibe en un sitio, que te acompaña, que te orienta, que te dice, ¿no? O que en un momento de malestar pues simplemente puede escucharte, ¿no? Leía el otro día que fijaros que se habían hecho un estudio de neuroimagen, seguramente será antiguo, pero bueno, donde le presentaban a las personas estímulos, digamos, feos, aversivos, y veían cómo se activaba su sistema límbico, su sistema emocional. Y cuando esas mismas imágenes se las presentaban cogidas de la mano de un familiar, de la pareja, de un amigo, bajaba la activación, ¿no? La importancia del apoyo de los demás versus el mal o el prejuicio que crea cuando los demás no nos apoyan o cuando se meten con nosotros, ¿no? Bueno, después, muy relacionada con la ansiedad, aunque son 2 trastornos diferentes pero que a veces van unidos, pues está la depresión, ¿no? La depresión en realidad, bueno, es un trastorno del estado de ánimo. Como decía antes con la ansiedad, la tristeza es una emoción humana universal. Todos tenemos momentos de tristeza y situaciones que nos provocan tristeza. A veces, bueno, pues una pérdida de un ser querido, alguien que se va, una ruptura, son situaciones que nos generan tristeza. A veces incluso podemos estar tristes sin que pase nada. Los días nublados a veces nos ponen tristes, es decir, que la tristeza es una emoción universal humana. Como decía antes, es cuando su intensidad y su cualidad interfiere en nuestra vida cotidiana, y entonces empieza a ser muy intensa. Cuando se acompaña, a veces no es tanto de tristeza como de no tener ganas de nada, empiezas a descuidarte, a no dormir, tienes sentimientos de culpa, de autorreproche, y eso se prolonga en el tiempo, y ves que no ocurre hoy y pasa mañana, sino que ya pasan semanas y sigues con esos síntomas. Pues podemos estar ante un trastorno depresivo. Y también es importante pedir ayuda lo antes posible, porque afortunadamente tanto la ansiedad como la depresión se pueden prevenir, que es lo más importante, pero también se pueden tratar, y de forma efectiva. Por lo tanto, es importante conocerlo, y ese es el sentido de que estemos aquí, y prevenirlo. Yo me acordaba de mi amiga Carmen, otra mano amiga que acompaña en mi vida, que es una orientadora que está por ahí, del Félix Rodríguez de la Fuente, que ella me decía: me acuerdo de lo que tú comentabas de tu hija Julia, de mi hija pequeña, adolescente ya, sobre el folio en blanco y el punto en negro, ¿no? Cuando leía sobre depresión, a mí me gusta leer cuando voy a intervenir para caldearme de cosas varias, ¿no? Y decían, bueno, que una de las partes de esos circuitos cerebrales implicados, que estaba en la corteza prefrontal, en el cingulado anterior, y que eso lo que nos hacía era concentrarnos en lo negativo, ¿no? Mi hija Julia, que de temperamento era un poquito negativa, yo recuerdo que siendo muy pequeña yo le presenté algo parecido a esto, un folio en blanco con un punto negro. Y yo le decía: ¿qué ves, Julia? Y ella me decía: un punto negro. Y yo le decía: mira bien, ¿pero qué ves? El punto negro. Y yo le decía: pero Julia, el punto negro es la parte mínima de lo que te estoy enseñando, todo lo demás es un gran folio blanco, ¿no? Bueno, pues quizás las personas que tienen o tenemos tendencia a la depresión, pues tenemos súper activada esa parte, ese circuito que a veces nos hace centrarnos demasiado en lo negativo. Cosa que después, cuando tú ves que tienes una tendencia, que no tiene por qué haber un trastorno, pues muchas veces puedes trabajarlo, te puedes asesorar, puedes leer, y puedes evitar que después tener un problema mayor. Y ya por último, pues decir eso, que podemos prevenir, y además podemos... Hoy en la lluvia, qué alegría. Podemos prevenir, y también podemos fortalecer eso que se llama la resiliencia.
La resiliencia, que es un constructo relativamente nuevo. Cuando yo estudié medicina no se hablaba de resiliencia, ahora ya sí se habla, que es la capacidad de resistir a la adversidad. Es decir, que aunque nos pasen cosas malas, podemos cultivar la resiliencia, que no es algo que se tiene o no se tiene de serie, sino que también se puede trabajar y se puede cultivar, ¿vale? Y bueno, ya para callarme, dejo un vídeo que va a decir de forma más rápida y mucho más amena que yo, pues cómo podemos prevenir, ¿vale? Y nada más. Oh, perdonad, estaba protegiéndome contra la depresión. Y es que esta enfermedad mental se produce en muchísimas personas, especialmente en los adolescentes. La buena noticia es que hay factores protectores que la evitan. Están los clásicos: dormir bien, comer sano, hacer ejercicio, evitar las drogas, pero hay uno que no te esperas: la reserva cognitiva. Una elevada reserva cognitiva nos protege de la depresión. Y dirás, ¿y eso qué es? Pues cualquier cosa que produzca una estimulación activa de nuestro cerebro. Leer, aprender, tener relaciones sociales, todo aquello que estimule nuestro cerebro, el lenguaje, la atención, la memoria, la imaginación, nos protegen contra la depresión.